Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 21, donde dice: Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Una segunda vez Jesús reitera la frase de lo que había sido el saludo al entrar al lugar donde estaban ellos reunidos. Nótese que la primera vez pudo servir para acallar las inquietudes de quienes pensaban que su aparición era la de un fantasma. Pero esta segunda vez es como si pidiera un tiempo de reflexión sobre lo que iba a decirles, ya que el gozo exultante de los discípulos tal vez nublaba la realidad de lo que sí quería para ellos en el futuro. De manera que la paz era el gran regalo que Jesús le hizo en la última cena. No se trataba de algo puntual, sino de algo absoluto. La paz con Dios, la paz personal y la paz entre ellos iba a contrastar con la inquietud que producía el odio del mundo. Las aflicciones que iban a llegar estaban muy próximas, porque tiempo transcurriría de bonanza hasta que comenzara la persecución e incluso la muerte de alguno de ellos. Es por esa razón que la reiteración de la promesa de la paz a vosotros era mucho más que un simple saludo, ya que era la afirmación de la determinación de Cristo de que la vida en la experiencia de la paz fuese una realidad cotidiana en ellos. Por tanto, Cristo había dicho al Padre en la oración después de la cena que como Él le había enviado al mundo, así también Él enviaría a los creyentes con la misma misión de proclamar el Evangelio y extender el reino de Dios, como señala Juan capítulo 17, versículo 18. Nótese que la misión, salvo la redentora, se continuaría en ellos, como se ha considerado anteriormente. El paralelismo es notorio. Como el Padre envió al Hijo, así también el Hijo envía a los creyentes. La continuación del ministerio implica la práctica de la misión de igual manera. Jesús mostró durante todo el tiempo una total sumisión a la voluntad del Padre, haciendo lo que le había encomendado y hablando solo lo que había oído de él. Nótese lo que dice en Juan capítulo 17, versículo 4, dice: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me dites que hiciese. Es por eso que el ministerio de Jesús, especialmente las señales mesiánicas, fue en el poder del Espíritu, que se le había dado sin medida y que había reposado sobre él. Juan capítulo 1 y versículo 32 dice: También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. La misión de la Iglesia tiene que ser exactamente la misma, en una sumisión absoluta a Cristo por obediencia a su palabra. Y esta es la misión que le encomienda después de haberle santificado, es decir, separada para esto. Juan capítulo 17, versículo 19 dice: Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Nótese también que, para llevar a personas, les recuerda al soplar sobre ello en el versículo 22. La misión de la Iglesia y la vida cristiana es imposible sin esa relación personal con Cristo, en absoluta dependencia de Él y sin una vinculación que conlleva la sujeción al Espíritu Santo de Dios. Jesucristo había sido enviado para dar testimonio de la verdad. Juan, capítulo 18 y versículo 37 dice: Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Así también la Iglesia, mediante la proclamación del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios, nótese que Jesús los envía con la autoridad suprema que le había sido concedida por el Padre, como dice Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Así pues, no se trata de una comisión voluntaria, sino de una determinación divina. Esto quiere decir que los cristianos asumen o asumimos la comisión y vivimos conforme a ella, o la desobedecemos como mandamiento, lo que traerá también disciplina de parte de Dios y ausencia de toda clase de bendición. Continúo ahora con el versículo 22, donde dice: Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Jesús había prometido el envío del Espíritu Santo. Se había producido unos días después de esto, coincidiendo con la fecha de Pentecostés. Pero nótese que en esta ocasión el Señor le recuerda que la misión no es posible sin la asistencia del Espíritu Santo. Por eso, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo descendió en ese momento, sino que le anticipaba que le sería enviado de aquella manera, procedente de Él y del Padre. Nótese que el soplo de Dios es siempre de vida. Por eso el Espíritu daría una vida poderosa para el testimonio y su poder para llevar a cabo la misión. Jesús les enseña que la extensión del reino de los cielos, o el reino de Dios, no es asunto de poder humano, cuando Él dice: porque mi reino no es de este mundo, sino del poder divino. La obra de Dios no se puede hacer por el hombre, de ninguna de las maneras, porque siendo de Dios solo Él puede hacerla, aunque la haga por medio de hombres, para lo cual los reviste de poder de su fuerza. El conflicto con Satanás, enemigo de la obra de Jesús, se iba a producir. También las dificultades serían en adelante, salvo una breve pausa, lo habitual en la experiencia de quienes eran enviados a predicar el Evangelio del Reino. Por tanto, necesitaban ellos un poder sobrenatural para llevar a cabo la misión. Por eso necesitaban ser revestidos de poder de lo alto con la venida del Espíritu Santo. Solo con la asistencia del poder de la tercera persona divina, Dios, el Espíritu Santo, podría ser testigo de Jesucristo, manifestándolo ante el mundo, no en discursos de palabras, sino en la presencia que el Espíritu haría de Él en la vida de cada cristiano. Nótese que solamente con la asistencia del Espíritu, los cristianos podemos ser testigos de Cristo. Y es necesario entender que la proclamación del Evangelio ha de ir acompañado de la manifestación visible del poder transformador que el Espíritu lleva a cabo en la regeneración de todo aquel que cree en Cristo. Muchos serían alcanzados para Cristo a lo largo de la historia de la Iglesia, sin palabras, por la conducta de los cristianos.
Nótese lo que dice. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es por eso que el testimonio de los cristianos acerca de Cristo es el testimonio del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y versículo 32, dice: Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nótese que el Espíritu Santo convierte a cada creyente en un mensaje viviente que todos pueden leer. Si la misión de la Iglesia es la proclamación del Evangelio para salvación a todos los hombres, debe entenderse que la salvación no es posible sin la obra de convicción del Espíritu Santo. Juan, capítulo 16, versículo 8 dice: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todos los apóstoles sabían el mensaje que debían predicar, pero ellos necesitaban la asistencia del Espíritu, que lo haría eficaz en los oyentes. El Espíritu Santo les sería también necesario para hacer operativa la fe. Estarían ellos expuestos desde aquel momento a los ataques del mundo, a la persecución de los judíos, cosas que continuarían a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Por tanto, necesitaban ser investidos del poder del Espíritu para hablar con denuedo la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 31 dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Bueno, este es un texto que ha servido de mucha confrontación, no por el análisis en sí, sino por el condicionamiento de las escuelas teológicas. Ya que para algunos, como es el caso de la Iglesia Católica Romana, se apoyan en él para sostener la doctrina de la absolución de pecados, en el llamado sacramento de la penitencia. Nótese que esta forma de comprender el texto ha llevado a establecer distintas jurisdicciones dentro de la Iglesia para perdonar determinados pecados. Y nótese lo que dice el doctor Lacueva cuando escribe sobre este asunto. Dice lo siguiente: en primer punto, según el Código de Derecho Canónico, el Papa posee poder ordinario para perdonar toda clase de pecados de personas en todo el mundo, en virtud de su primado de jurisdicción suprema, universal, inmediata sobre la Iglesia entera. En segundo lugar, nótese que no queda ahí la cosa, ya que los cardenales tienen el mismo poder, aunque por implícita delegación papal, de acuerdo con las normas del derecho canónico, para perdonar todos los pecados excepto 6 excomuniones muy especialmente reservadas solamente al Papa. Continuamos. En tercer punto, los obispos tienen poder ordinario para perdonar cualquiera dentro de sus respectivas diócesis y a sus súbditos diocesanos en cualquier parte, ya que los vicarios generales tienen el mismo poder según el Código de Derecho Canónico. Las 6 excomuniones arriba aludidas se exentúan siempre. Y en cuarto lugar, nótese que también los párrocos tienen poder ordinario establecido por el derecho canónico en conexión con su oficio parroquial para,
absorber a cualquiera dentro del territorio de sus respectivas parroquias y a sus propios parroquianos en cualquier punto del mundo. Y por último, los otros sacerdotes, econonos, es decir, sustitutos, capellanes, tienen poder delegado, según la jurisdicción que le es otorgada por su obispo o vicarios generales y por el derecho canónico. Y nótese que todos estos puntos que acabo de mencionar siempre es bajo el código de derecho canónico que el Papa, es decir, que los hombres, ellos han establecido como ordenanzas, pero que nunca están en la palabra de Dios ni viene de parte de Dios, sino que es que ellos a sí mismos lo han puesto. Hay que tener en cuenta que la escuela teológica protestante buscan interpretar el texto apelando al perfecto en que se encuentran los verbos finales de la cláusula, enseñando que lo que Jesús dijo es que la Iglesia, nótese, la Iglesia declara el perdón de pecados cuando ya han sido perdonados por Dios, que es muy distinto a lo que la Iglesia Católica Romana proclama. Es decir, si una persona afirma que ha creído en Cristo, se le declara una persona que ha sido perdonada por Dios, porque ya ha sido a causa de su fe. Con esto, procuran eliminar la concesión ministerial para perdonar pecados. Sin embargo, declarar como pecados retenidos a quien no cree desvincula al cristiano de la prerrogativa dada por Jesús, descargándola sobre el incrédulo por no recibir el mensaje de parte de Dios. Y en el segundo sentido, declarar perdonados los pecados al que cree no tiene absolutamente ningún sentido, puesto que el creyente, sea o no en el ejercicio ministerial, no tiene capacidad de determinarlo, puesto que descansaría en el testimonio del que dice creer, pero ciertamente solo Dios sabe quién ha creído verdaderamente. Nótese que el texto adquiere un gran significado cuando se toma como confirmación de lo que Jesús había dicho a los suyos en dos ocasiones. Una de ellas, dirigida al apóstol Pedro, en la que le promete la entrega de las llaves del reino de los cielos y le dice que cuando desate en la tierra, quedará desatado en los cielos y viceversa, como dice Mateo capítulo 16, versículo 19. Y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Y más tarde, a los discípulos cuando habla de la disciplina y enseña los pasos a dar para la restauración, como así dice el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 18 y versículo 18. Así pues, el Señor es muy claro cuando enseña el proceso a seguir con un desordenado ofensor. Por tanto, está en el entorno de la disciplina y no en el del perdón de pecados. Es necesario determinar si las palabras del Señor son para la Iglesia o para los líderes representados allí por los discípulos, ya que las mismas palabras fueron dichas a Pedro, como se hace notar más arriba. Y aquí son dichas a todos los discípulos y por extensión a las congregaciones en el ejercicio de la disciplina conforme a lo establecido por Dios. Nótese que Dios refrenda lo que el liderazgo de la Iglesia establezca sin quebrantar la palabra y esté respaldado por la congregación. Pero quienes desprecien la disciplina de la Iglesia no tienen espiritualmente hablando a dónde apelar, porque están despreciando a Dios. Así, el Señor está detrás de los líderes en unidad con la Iglesia, respaldando las decisiones que se tomen, siempre que no contravengan lo que Él mismo ha dejado establecido en su palabra.
Lucas, capítulo 10, versículo 16, dice: El que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. La actuación del liderazgo, junto con la congregación en la unidad del Espíritu, no tiene que ver solo con retener los pecados, sino también con remitir, es decir, restaurar, permitiendo entrar nuevamente a la comunión de la Iglesia a quienes antes se le había aplicado la disciplina a causa de su persistencia en el pecado. En el Nuevo Testamento instruye cómo actuar con el que ha sido disciplinado para restaurarlo nuevamente a la comunión plena de la Iglesia, aceptándolo con amor restaurador, como así señala la segunda carta a los Corintios capítulo 2 y los versículos 5 al 11, donde dice: Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El Señor, que refrenda el retener los pecados, refrenda también la restauración de remitirlos. Este aspecto de remitir y retener tiene un amplio campo de acción en problemas que surgen en la historia de la Iglesia y que no están expresamente regulados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, asuntos que varían en la sociedad y en cada tiempo deben ser resueltos cuando no haya una regulación bíblica para ello, tomando cada grupo de líderes en unión con la congregación la determinación que, en oración y dependencia del Espíritu Santo, consideren adecuada a cada circunstancia. De igual manera, en la determinación de lo que debe entenderse cuando un pasaje de doctrina general no está debidamente claro o permite más de una interpretación. Así pues, de acuerdo del liderazgo de la Iglesia, aceptado por la congregación, recibirá el respaldo del cielo en cualquiera que sea la decisión tomada. Y es bueno recordar que antes de disciplinar a un creyente, y mucho más si se trata de ponerlo fuera de la comunión eclesial, la Iglesia con sus pastores debe agotar todos los recursos de que pueda disponer y especialmente dedicar tiempo a la oración, la exhortación bíblica, la comprensión personal y siempre la gracia para tratar con lo que no camina conforme a la palabra de Dios. Pero, de igual modo, en la restauración también, no es posible entender a la luz de la enseñanza que puedan establecerse disciplinas por tiempo, que se convierten en castigo en lugar de corrección, ya que la disciplina solo puede mantenerse mientras no surta el efecto restaurador previo en ella. Así pues, persistir en ella luego del arrepentimiento del disciplinado es un abuso de autoridad y un notorio pecado contrario a la enseñanza bíblica. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: Pero Tomás, uno de los 12 llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.
Juan se refiere a uno de los 12 discípulos que acompañaron a Cristo durante el tiempo de su ministerio y que había sido seleccionado de todos los que le seguían para que estuviese con él. Nótese que el nombre del discípulo era Tomás, llamado Didimo, que significa mellizo. Luego de la traición de Judas, en el grupo quedaron solo 11. No obstante, el colegio apostólico se mantuvo con 12 hombres, eligiendo luego de la ascensión de Jesús a Matías, para que ocupara el lugar dejado por Judas. Sea por consideración al tiempo anterior o por referencia al colegio apostólico, Juan dice que Tomás era uno de los 12. La nota que da en el versículo es que no estaba con los otros discípulos cuando Jesús se le apareció. Solo estaban 10 de los 12 que habían estado con el Maestro, y no se dice cuál era la razón de la ausencia de Tomás, ya que solo se hace notar que no estaba allí. Y voy concluyendo con esto. Como he dicho, Juan no explica la razón de la ausencia de Tomás. Pero, por no estar presente Tomás, perdió una bendición grande, la de ser testigo ocular de la resurrección de Jesús. Por tanto, Tomás tuvo que vivir otra semana más en la incredulidad. Y nótese que, de la misma manera, todo hermano, toda hermana en la fe, que falta en su asistencia a una reunión de la iglesia, pierde una bendición de parte de Dios. Estimado y estimada oyente, suelen haber muchas personas que creen y lo hacen debido a que le enseñaron y lo hicieron mal, y creen que la iglesia, llámese como se llame, puede perdonar pecados, porque simplemente se lo dicen los hombres y ellos lo creen, pero sin embargo no buscan en la palabra de Dios. Así que, en primer lugar, la iglesia, nótese que son las personas. No es el edificio donde se reúnen los creyentes. La iglesia son personas. En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña y dice, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De manera que ese mediador es, según la palabra de Dios y no según los hombres, Jesucristo. No es ningún sacerdote, no es ningún obispo, ningún cardenal, ningún papa, ninguna mujer, aunque ya hayan muerto y se les llamen santos, no lo es. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos dio su vida por ti ni por mí. Solamente fue Jesucristo, que fue también el único que resucitó de entre los muertos. Por tanto, es una pérdida absoluta de tiempo acudir a ellos, para que puedan mediar por cualquier pecador o cualquier pecadora. Y mucho más lamentable es ir a decirle a un hombre los pecados que ha cometido creyendo que él te los puede perdonar, cuando esto es completamente antibíblico 100%, como ya hemos compartido anteriormente. Así que, amigo y amiga oyente, ahora tú puedes venir a Jesucristo, ya que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y además, Él fue quien dio su vida por ti en la cruz del Calvario, y lo dio a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida. Así que si tú ahora eres una persona que crees en la palabra de Dios, lo que dice Dios en su palabra, y sientes que necesitas el perdón de Dios, pues solamente te queda acudir al único mediador que hay entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Ora conmigo y repite esta oración de fe para recibir a Cristo en tu vida. Ora y di: Señor Jesucristo, he oído tu palabra. Tu palabra dice que tú solamente eres el único mediador entre Dios y los hombres. Yo lo creo.
creo que tú morites por mis delitos y pecados, los cuales yo ahora en este momento me arrepiento de todos ellos y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.